pasamos a escuchar la poderosa palabra de Dios, a cargo del evangelista Adrián Apeleo. Adrián Apeleo. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y la... Gloria sea el nombre del Señor. Amados hermanos, vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, versículo 24. Y vamos a leer la palabra de Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. Buen Dios y Padre celestial, amado Dios, he leído esta su palabra. Yo sé que su palabra nunca jamás ella volverá vacía. Señor, permite que mientras esté predicando, el poder de su Espíritu Santo tome mis labios, mi mente, mi corazón, para que sea usted quien esté hablando, Señor. Yo le concedo este lugar, predique usted, Dios mío. Amado Dios, poderoso eres para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cada vez que el Señor, hermanos, Él predicaba, dice que lo hacía por medio de parábolas y de comparaciones. Porque una parábola en realidad es una comparación de un hecho real. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 11, versículo 1, que el Señor predicaba y enseñaba. Ahora, en estos días se está predicando muchísimo, pero el Señor me habló y me dijo que enseñara. En esta tarde quiero traer esta enseñanza y quisiera ponerle un título. Dios quiere que seamos trigo. El Señor en esta palabra dice, de cierto os digo. La palabra de cierto os digo significa prestar atención a algo que tiene importancia. Cada vez que usted lea la Biblia y encuentre un de cierto os digo, eso se refiere que esa palabra es importantísima. Algo el Señor profundo les quería enseñar a sus discípulos. Y el Señor tomó como referencia al grano de trigo. Nosotros sabemos que Él estaba hablando de su muerte y resurrección. Pero quiero traer esta enseñanza. Dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. Antiguamente, hermano, se sembraba el trigo. Era muy diferente a lo como se hace ahora. ¿Por qué? Porque no estaban las herramientas, la tecnología que hay. Pero cuando se sembraba el trigo, era muy importante, hermano, esperar 3 estaciones de lluvia. Estaba la lluvia temprana, estaba la lluvia primera y estaba la lluvia tardía. ¿Por qué se esperaba que lloviera? Porque el terreno, la tierra estaba endurecida. Entonces aquellos hombres se preparaban porque ellos sabían cuándo iba a venir una estación de lluvia y estaban ya ellos de antemano con sus arados. Antiguamente se usaban 2 arados. Estaba el arado de hierro que usaban los romanos, pero estaba el arado de madera. Y cuando la Biblia habla de arar, de arado,
Jesús hizo referencia y dijo que el que pone la mano en el arado no mira atrás. ¿Por qué? Porque había que tener cuidado, hermano, para arar. Usted se podía caer, tenía que estar atento a lo que usted estaba haciendo. Y si araba la tierra, se trabajaba para poder esparcir, sembrar la semilla de trigo. Y entonces el Señor dijo, pero si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero cuando muere, lleva fruto. ¿Sabe que cuando estaba ya sembrado el trigo, había una forma de taparlo? Era pisarlo. Era pisar el terreno para tapar el trigo. Entonces eso nos deja una enseñanza. Que Dios quiere que seamos como el grano de trigo. Y el Señor dijo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero cuando muere lleva mucho fruto. Una semilla, si yo la tengo en mi mano y no la pongo en tierra, no sirve de nada. Porque la semilla tiene que caer en tierra para germinar. Y comenzaba a germinar. Y comenzaba a crecer el trigo. Llegaba el tiempo, hermano, de cosecharlo. Y se usaba una herramienta, la hoz. La Biblia enseña en Apocalipsis 14, 15 al 16. Un ángel habla y había uno semejante al Hijo del Hombre, era Jesucristo sentado en una nube, que le dice, mete tu hoz sobre la tierra porque la mies está madura. Antiguamente el trigo se cosechaba, se cortaba con una hoz, una herramienta de campo. ¿Por qué se hacía esto? Fíjese que el pasaje bíblico de Apocalipsis 14 dice, mete la hoz sobre la mies, porque ya está madura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios viene a buscar una iglesia madura. Dios viene a buscar frutos, hermanos. Y sabe que una vez que el trigo era cosechado, se llevaba a un lugar que se llamaba la era, un espacio de piedras de 100 a 200 metros cuadrados. Ahí se metía el trigo. Pero ¿sabe quién era lo responsable de cosechar el trigo? Eran las mujeres, era trabajo de las mujeres. Y el Señor dijo en Juan 14:35 que ya los campos estaban blancos, listos para cegar. Pero usted sabe que el trigo no es blanco. La expresión del pasaje bíblico dice, ya los campos blancos están. Porque antiguamente las mujeres se vestían de blanco, iban a cosechar el trigo para protegerse del calor, porque el blanco protege del calor. El blanco en la Biblia también representa la santidad. Y entonces una vez que el trigo era cosechado, se ponía, hermanos, allí en la era. De esta forma, amados hermanos, venía el proceso de que el trigo tenía que ser limpiado. Pero antes de pasar, hermano, a cómo era el proceso del trigo para ser limpiado, yo quiero hacer énfasis en esto, que la tierra había que prepararla y se usaban los bueyes, se enyugaban. Cuando la Biblia habla de buey, está hablando del hombre de Dios, hermano, que trabaja. Por eso la Biblia dice, no le pondráis bozal al buey que trilla. En un momento más voy a explicar lo que es la trilla. Pero era importante, hermano, poder sembrar el trigo. ¿Sabe por qué? Porque quien tenía trigo se consideraba una persona que tenía un tesoro en su campo. Luego vamos a mirar ese pasaje bíblico. Pero mire lo que dice la Biblia. Quien tenía un buey antiguamente era una persona rica. Dice Proverbios 14:4. Sin buey el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. O sea que si no había buey, era muy difícil, hermano, trabajar la tierra. El buey hoy representa al hombre de Dios. Dios bendiga a todos los hombres de Dios que trabajan en su obra. A todos aquellos que se esfuerzan cada día por predicar la palabra de Dios.
Pero ¿sabe usted que el buey, para que sea buey, no nació buey? Hay que caparlo. Porque cuando la Biblia habla de buey, está hablando, como dije, del hombre de Dios, que tiene que consagrarse, que tiene que buscar a Dios. Y verá la cosecha, y verá el resultado, poderoso sea Dios. Pero por la fuerza del buey hay pan, hay abundancia de pan. Nos ayuda el Señor. Bien, ahora, hermanos, el trigo estaba cosechado, pero ¿sabe que había que limpiarlo? Y es el proceso, amados hermanos, de que el trigo tiene que ser trillado. El trigo tiene que ser limpiado, trillado. Y la Biblia dice en Isaías 41:15, la profecía para Israel dice así: te pondré por trillo nuevo. ¿Qué es un trillo? Una madera de 2 o 3 metros. Debajo de esa madera se juntaban y se ponía piedra de pedernal, piedras filosas y pedazos de hierro. Se enyugaba el buey y eso pasaba por encima del trigo. Eso se llama trillar, limpiar. Pero fíjese el proceso del trigo, hermano. Es el proceso de cada cristiano que tiene que pasar durante su vida espiritual. Dios me habló a mí por esta palabra, por eso que estoy predicando y hablando. El trigo tiene que ser trillado. La palabra trillo significa tribulación, viene de la palabra latina que usaban los romanos antiguamente. Trillo significa pasar momentos de tribulación, pasar momentos difíciles. El trillo, como le dije, era una madera que abajo tenía piedra filosa. Y ese trillo pasaba por arriba del trigo, lo iba limpiando, le iba sacando la cáscara dura, le iba sacando la paja y el tamo. Porque voy a decirle que si el grano de trigo se guarda sucio, se apolilla, agarra mal olor. El trigo puede ser muy bueno, pero hay que limpiarlo. Dios quiere limpiar tu vida y Dios quiere limpiar mi vida. Ahora, el proceso del trillo era, hermano, pasar por arriba esa madera con piedra. Muchas veces te van a pasar por arriba. El trigo, cuando era sembrado, era pisado. ¿Cuántas veces te has sentido pisado, humillado? Es porque Dios nos hace pasar ese proceso. Ahora, la Biblia enseña que venía otro proceso para limpiar el trigo. Había que aventarlo. Aventarlo significa, amados hermanos, limpiarlo. Vamos a la Biblia. Lucas 3:17. Mire lo que dice la Biblia. Juan el Bautista hablando del Señor. Lucas 3:17 dice así: su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en su granero, quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora, Juan el Bautista dijo, su aventador. ¿Qué es un aventador? Es una pala de madera similar a una horquilla. Y se aventaba, hermano, de noche. Ruth capítulo 3, versículo 2. La mayoría de las veces el trigo se limpiaba de noche. La enseñanza dice, su aventador está en su mano. Aquellos hombres esperaban que viniera viento para levantar el trigo que estaba ya trillado. Cuando el trigo estaba trillado, no estaba completamente limpio. Había que aventarlo. ¿Cómo se aventaba? Esperando que viniera viento. El trigo estaba en el piso y esa pala de madera, aquel hombre la agarraba. Por eso predica Juan el Bautista y dice, su aventador está en su mano. O sea que el aventador tomaba esa pala, levantaba el trigo que estaba en la tierra y esperaba que viniera el viento. Y el viento se llevaba el tamo, se llevaba la paja. Porque al trigo había que limpiarlo.
Dios te levantará y te va a tener que tirar hacia arriba. ¿Sabe para qué? Para poder limpiarte. Su aventador está en su mano. Dice, Él limpiará su era, recogerá su trigo en el granero. Entonces, para aventar el trigo hay que levantarlo y tirarlo hacia arriba. El viento se lleva la impureza, pero el viento no se puede llevar el trigo. ¿Sabe por qué? Porque el trigo tiene peso. Eso nos habla de un peso espiritual. Ninguna falsa doctrina de viento te puede llevar, porque tú eres trigo de Dios. Ahora, hermano, luego que venía la trilla, era aventado. Ahora la Biblia dice que venía el proceso del zarandeo. Lucas 22:31. El Señor le dice a Simón Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para ser zarandeado como a trigo. El trigo tiene que ser zarandeado. La palabra zaranda significa algo que se mueve de acá para allá. Pero ahora el trigo, hermano, luego de ser trillado, aventado, zarandeado, esa semilla de trigo, hermano, ¿sabe lo que tiene que suceder? Porque usted sabe qué se hace del trigo. Se hace la harina. Hay harina de 3,0 y 4,0. Pero ¿sabe qué? El trigo es duro. Antiguamente el trigo se molía sobre piedras de molinos. Dios tiene que moler nuestras vidas, porque a veces nuestro corazón está endurecido. Y el Señor pedía, amados hermanos, ofrenda de flor de harina. Levíticos 2, capítulo 1 al 2. Levíticos capítulo 2, versículo 1 al 2. Flor de harina. ¿Qué es lo que era la flor de harina? Era la harina más refinada, hermano. Y eso se le añadía aceite y fuego. Se ponía, amados hermanos, como ofrenda delante del Señor. Pero sabe que para que podamos hacer la flor de harina, antiguamente se pasaba por la criba. La criba es donde pasa la harina más refinada. ¿Qué nos enseña esto, amados hermanos? Que toda ofrenda tiene que llegar al Señor como un perfume agradable. Y aparte, hermano, el trigo tiene que ser molido. Poderoso sea Dios. ¿Sabe, hermanos, que el trigo se poliniza a través del viento? Ahí no trabaja la abeja. La abeja trabaja en el 75% de los alimentos, de la fruta que usted consume. Se poliniza a través de las abejas. Pero ¿sabe? El trigo se poliniza a través de viento, igual que la palmera. Por eso Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 dice que 4 ángeles en la gran tribulación van a detener los 4 vientos, y no habrá viento sobre la tierra. Habrá escasez de hambre. Poderoso sea Dios. Ahora, amados hermanos, ¿por qué el Señor dijo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo? Pero si muere, lleva muchos frutos. Es muy importante, hermano, que el grano de trigo caiga en tierra. Eso nos habla de humillación. Dice que lleva muchos frutos. Dios está pidiendo frutos de su iglesia. Dios me está pidiendo frutos. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu son 9: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora, si el grano de trigo no cae en tierra, queda solo. Pero si cae en tierra y muere, lleva mucho fruto. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra. ¿Sabe por qué muchas veces como cristianos no damos fruto? Porque no hemos caído en tierra. Mire lo que la ciencia ha descubierto. La ciencia ha descubierto que cada grano de trigo, y présteme atención en lo que le quiero enseñar en esta tarde, para usted que nos está escuchando.
cada grano de trigo produce 10 espigas. Y cada espiga produce 80 granos. Si sacamos la cuenta 10 por 80, ¿sabe cuánto nos da? 800 semillas de trigo. Pero eso lo hace solamente un grano de trigo. Mire, el grano de trigo es usted y soy yo. Dios quiere que comencemos a dar fruto. Que seamos personas que demos fruto. Vuelvo a repetir, un solo grano de trigo produce 10 espigas y cada espiga produce 80 granos de trigo. Si sacamos la cuenta, 10 por 80 son 800 semillas. Mire lo que puede hacer un cristiano convertido. Producir. La pregunta es, ¿estoy yo produciendo para Dios? Poderoso sea Dios. Vamos a la Biblia. Antiguamente, hermanos, quien plantaba trigo, Jeremías 41, versículo 8 dice: mas entre ellos fueron hallados 10 hombres que dijeron a Ismael: no nos mate, porque en el campo tenemos tesoros de trigo, de cebada y de aceite y de miel. O sea, ¿qué quiere decir, hermanos? Quien tenía trigo tenía un tesoro, porque el trigo produce. Hermanos, tenemos que ser personas que demos producción. Un solo grano de trigo produce, amados hermanos, 800 semillas. Eso lo ha comprobado la ciencia, hermano. Cuando usted se decida a caer en tierra, cuando usted se decida a servir a Dios de verdad, usted va a comenzar a producir. Poderoso sea el Señor. ¿Usted sabe por qué Jesús nació en Belén de Judea? Porque la palabra Belén significa casa de pan. Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan que descendió de los cielos. Hermanos, ser trigo no es fácil. Ser cristiano no es fácil. No es fácil. Pero ¿sabe dónde se limpiaba el trigo? Sobre la roca. Hermano, y es imposible predicar solamente del trigo y cerrar la Biblia. Porque cuando hablamos de trigo, tenemos que hablar de la cizaña. Yo quiero hablar un poquito de la cizaña, porque la cizaña crece entre el trigo. La planta de cizaña se parece al trigo. Cuando usted está en un sembrado de trigo, yo estuve en Chile predicando, en la región de la Araucanía, estuve predicando en Cunco, estuve predicando, amados hermanos, en Temuco, para el campo, y conocí el trigo. El pastor que me llevó a mí me hizo conocer el trigo. Y yo pensaba que todo era trigo. Cuando tú lo ves de lejos, parece todo trigo. Pero te vas metiendo adentro, comienzas a ver la cizaña. Pero sabe que la cizaña es tan parecida al trigo. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Es que cuando el trigo está maduro, cuando el trigo está por ser cosechado, se inclina. Eso me habla de una madurez. Que cuando tú eres trigo de Dios, te inclina y le das toda la gloria a Dios. Pero la cizaña se queda erguida. Y sabe que es muy peligroso comer la semilla de cizaña, porque es venenosa. Porque causa náusea, causa dolor de cabeza, mareo y vómitos. Por eso las mujeres en Israel limpiaban el trigo sobre la roca. La roca representa a Jesucristo. Y entonces había que limpiar el trigo, porque el trigo hay que guardarlo limpio. Por eso el libro de Apocalipsis dice que el que esté limpio, que se limpie más. Entonces, el trigo hay que limpiarlo. Porque si quedaba una semilla de cizaña que era de color negra, a la persona cuando comía la semilla de cizaña entre el trigo, entre la harina, le agarraba una hinchazón, se mareaba, comenzaba a vomitar. Y yo quiero hablar un poquito del vómito.
La Biblia dice, no lo dice el hermano Adrián, lo dice la Biblia, que la persona que se vuelve atrás conociendo, teniendo conocimiento de la palabra de Dios, si usted se vuelve atrás, dice la Biblia que es como el perro que se vuelve a comer su vómito. Es como la cerdita, como la chanchita que vuelve a revolcarse. Yo le aseguro que en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, hay gente que es trigo de Dios. Yo le aseguro que en esta hora hay trigo que me está escuchando. Y usted dirá, hermano Adrián, pero para hacer trigo no es fácil, no. Porque cuando el trigo ya lo siembran, ¿qué es lo que sucede? Lo están pisando. El trigo tiene que ser limpiado, tiene que ser aventado. Así Dios, hermano, nos quiere limpiar. Lo que le sucede al trigo, nos sucede a nosotros. Hace un tiempo atrás, hermano, Dios me dio este mensaje. Y yo pasé una situación difícil, hermano. Pero Dios me sacó adelante y me entregó esta palabra. Esta palabra que estoy predicando no la estoy predicando solamente por el conocimiento, sino es por algo que yo he vivido, hermano. Cuando entendí este mensaje, hermano, comencé a cantar esa alabanza que dice: trigo soy del granero del Señor, pero meditando. Porque a veces cantamos, hermano, y no sabemos lo que cantamos. A veces nosotros hemos expresado cánticos de alabanza al Señor y no sabemos lo que cantamos. Por eso, esta palabra, hermano, pueda ser motivo de bendición para usted. Lucas 3:17, su aventador está en su mano. Él limpiará su era, recogerá el trigo en su granero. El granero representa el cielo, quemará la paja en el fuego. Ese es el infierno, hermano, que nunca se apagará. Poderoso sea el Señor. Que nos ayude el Señor, hermano, a poder cada día nosotros buscar más de su presencia. Buscar cada día, amados hermanos de Dios. Buscar, amados hermanos, ser trigo. Hay una expresión en el mundo que se dice: tenga cuidado porque este no es trigo limpio. Es cuando la gente anda con cosas ocultas, con cosas escondidas. Usted dirá: hermano Adrián, yo me considero trigo. Sí, pero al trigo hay que limpiarlo. Y si usted dice que es trigo de Dios, usted y yo tenemos que estar produciendo, hermano. Tenemos que estar dando frutos para Dios. Alabado sea Dios. Por eso la Biblia dice en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 4 al 42. Segunda de Reyes 4:42. Que vino un hombre cuando había hambre sobre la tierra. Hermanos, ¿y sabe lo que trajo? Panes de cebada y flor de harina. Y la repartió. Cuando somos trigo de Dios, repartimos, nos multiplicamos. Cuando usted siembra un grano de trigo, se multiplica. Pero el grano de trigo tiene que caer en tierra. Ahora, pregúntese usted, ¿por qué usted no crece? ¿Por qué usted no está multiplicándose? Nos estará, hermano, faltando caer en tierra. Porque el Señor dijo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. Y quiero terminar con esto. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. Pablo dijo: y vosotros sois labranza. ¿Sabe qué significa la palabra labranza? Hombre que trabaja la tierra. Peón, hombre que trabaja en el campo. Y hay que trabajar en los campos del Señor. Vosotros sois labranza, dijo Pablo. Poderoso sea Dios. Hermanos, que esta enseñanza sea motivo de bendición para su vida.
Porque Dios quiere que seamos trigo. Porque la cizaña es venenosa. ¿Sabe que cuando hay mucha cizaña le cuesta crecer al trigo? Porque la cizaña se enreda en el tallo del trigo, le quita nutrientes. Cuando hay mucha cizaña, cuesta que el trigo crezca. ¿Sabe qué es la cizaña? Son los chismes, son las difamaciones. Pero, como dije, el trigo se poliniza a través del viento. Mientras más viento viene, quizás han venido problemas a tu vida, pero sigue adelante, poderoso sea el Señor. Aleluya, la gloria sea de Dios, la alabanza sea de Dios. Nos ayuda el Señor. Pero si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero cuando muere, lleva mucho fruto. Yo quiero cada día morir a las pasiones temporales, terrenales de este mundo y poder dar frutos para Dios. Buen Dios y Padre Celestial, amado Dios, en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, he predicado esta tu palabra, esta enseñanza que tú me has dado. Padre mío, sea motivo de bendición para todo aquel que escucha. Amado Dios, porque tú vienes por una iglesia. Tú vienes a levantar el trigo, Señor. Tú vienes a levantar el trigo, Señor. Señor amado, yo quiero ser trigo limpio. Yo quiero caer en tierra cada día, Señor, porque quiero dar frutos para tu gloria. Amado Dios, toda gloria y toda alabanza sea su nombre, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Esta fue la poderosa palabra de Dios en los labios del Evangelio.